Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la Guerra de Corea entre el periodo de 1950 a 1953. Este fue un conflicto que parte o tiene sus antecedentes a partir de la invasión causada por Japón a principios del siglo XX, en donde convierte a la península de Corea, la península asiática, en parte de sus dominios como una colonia japonesa. Esto se extiende hasta el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, a partir de allí entonces se da una división artificial, específicamente en el año de 1945. Esto antecedido por un encuentro dado en el año de 1943 entre parte de las potencias en conflicto que habían acordado devolverle el territorio a lo que se conocía ya como la península de Corea. Sin embargo, esto no fue así y se causa una división, llamémosla de índole artificial, en términos de que parte del el paralelo número 38, paralelo de división geográfica. Y a partir de ellos entonces queda de forma dividida la península por el norte con influencia de toda la Unión Soviética y la República Popular China, en este caso dando nace o se desarrolla la República Popular Democrática de Corea y por la parte del sur quedando la República de Corea y en este caso un Estado-nación que se hace aliado de las fuerzas de los Estados Unidos y todo lo que implica la ONU o la Unión de Naciones en este caso. Este conflicto nace o tiene origen el 25 de junio de 1950 y parte o tiene como excusa, como punto de partida, la invasión realizada por la República Popular Democrática de Corea del Norte. Por lo tanto, a partir de ello se inicia dicho encuentro bélico en donde toman parte, por un lado, con la República Popular Democrática de Corea del Norte, en este caso, la Unión Soviética y la República Popular China. Y en el caso de Corea del Sur, toman parte los Estados Unidos, la ONU y una serie de aliados, más de 20 aliados se mencionan allí. Este conflicto se extiende hasta el 27 de julio de 1953. Esto marcó el inicio de la Guerra Fría, guerra que por supuesto se define como una guerra ideológica, pero que dura varias décadas y que cobra varias vidas de inocentes, no solamente de los factores bélicos, sino sobre todo de las poblaciones inocentes de estas naciones, específicamente de la parte de Corea del Norte y de Corea del Sur, pero también se vieron afectados las tropas que participaron de China, de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de otros países aliados a la ONU, como es el caso de Gran Bretaña, de Francia y de otros tantos que participaron allí. Esto marca entonces un hito en la historia en función de lo que se conoce, repito, como la Guerra Fría, la guerra entre los bloques comunista y capitalista. ¿Cómo inicia el conflicto en este caso? Se da a través de una conquista del sur desde Corea del Norte con un avance muy rápido. Este avance posteriormente recibe una contraofensiva de la ONU y de los Estados Unidos a través de un desembarque en el mismo año de 1950 en la costa de Incheon. Y a partir de allí se involucra China ya a finales de este año. Posterior a esto, con la entrada de China y específicamente el retroceso de las fuerzas de la ONU y los Estados Unidos, se da un retroceso específico hacia, una vez más, el paralelo 38. Es allí entonces
donde se da el punto de inflexión y el estancamiento de la guerra, convirtiéndose más allá de una guerra de dominios en una guerra de desgaste, ya que técnicamente de forma militar se estableció un empate. Esto, por supuesto, se referencia en algunos encuentros bélicos simbólicos, como lo fue la batalla de la colina de Port Shock. ¿Qué sucede posterior a toda esta situación? Bueno, para dar fin a dicho conflicto en el espacio intermedio, en un territorio conocido como PAN entre Corea del Norte y Corea del Sur, a nivel del paralelo 38, se firma un armisticio de las partes involucradas y se crea la zona desmilitarizada conocida como la DMZ. Sin embargo, este armisticio no contempló un tratado de paz, lo que ha conllevado a considerar la no finalización de dicha guerra hoy por hoy. Esto dejó un saldo bastante trágico, aproximadamente entre 3 y 4 millones de pérdidas humanas, sobre todo de civiles, aunque se contabiliza un gran número de participantes militares y que por supuesto estos muertos hoy por hoy nadie los ha considerado en función de la reivindicación. Sin embargo, a partir de dicho armisticio se detuvieron los enfrentamientos bélicos tal cual como se conocieron durante esos 3 años de bastante conflicto. ¿Qué se ha presentado o qué se perdura en la actualidad? Bueno, una Corea dividida, una península entre Corea del Norte y Corea del Sur, con alta exposición ideológica de los dos bloques, el soviético, en este caso, ya con la caída de la Unión Soviética, el bloque socialista, el bloque de izquierda, que sigue estando respaldado, obviamente, por las tendencias de izquierda mundiales, y en la parte sur, una Corea del Sur altamente capitalista, identificada con los intereses del imperialismo yanqui y por supuesto de cada una y cada uno de los factores que apoyan a las Naciones Unidas, a la OTAN, por supuesto, y todo lo que implica ese bloque del capitalismo mundial. La guerra nunca terminó. El conflicto se internacionalizó a través de la Guerra Fría, iniciado como una simple guerra civil, pero hoy por hoy eso se demuestra con un estancamiento militar que se perpetuó con la división que ya he mencionado. Además de ello, el último vestigio que ha existido de la Guerra Fría fue o es este de la Guerra de Corea o de la división de Corea, porque a través del armisticio nunca se dio fin como tal a la guerra. Dio inicio a la Guerra Fría y sigue manteniéndose como el vestigio de la Guerra Fría. Entonces, es una cuestión allí de análisis geopolítico de bastante interés y para el cual hay que evaluar cómo se han mantenido las tensiones en las últimas 2 décadas. Por supuesto, en la zona desmilitarizada, en la DMZ, en el paralelo 38, existen alianzas comerciales industriales entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero solamente en estos espacios. Hay una fuerte tensión constante en dicha península y por supuesto es exacerbada constantemente por las intenciones imperialistas y hoy por hoy por las intenciones del sionismo mundial. Esto es todo en el caso de este breve análisis de la Guerra de Corea en los periodos de 1950 a 1953 y el desenlace que se ha extendido hasta la actualidad. Muchas gracias.